Ok, vamos a continuar. Por lo tanto, devolvámonos al libro de Chapra. Okay. Ahí deberíamos estar viendo, ¿no? Antes de la pausa estábamos revisando las definiciones de function. Este es un caso, se puede revisar. Ahora, ¿cómo lo podemos, digamos, siempre tenemos, repito, la declaración de function, valor de cálculo de salida, nombre de la función, valores de entrada. ¿Okay? Vamos a ver cómo se ejecuta. Ocupamos un vector y invocar la función, ¿no? La función tiene que estar salvada como stats.m. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a revisar en Octave. Ustedes pueden de una vez definir la function. ¿Ok? Por ejemplo, en el editor, aquí en la parte de arriba, tenemos algunas funciones. Vamos a revisar esta. ¿Ok? Que es la función que está, la function que está en el libro. Es esta, ¿no? Ahora, para poderla ejecutar, ocupamos definir un vector X y enviarlo dentro de la función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted revisa en el libro define un vector cualquiera, de nombre cualquiera, y lo transfiere a la función. Me parece que lo llamó Y, ¿no? Revíselo. Y le dio algunos valores, ¿no? Yo lo había hecho antes. Voy a revisar. ¿Ok? Voy a revisar donde tengo Y. ¿Ok? Vamos a revisar. Si lo tenemos por acá. Y si no, será más adelante, ¿no? Entonces aquí siempre con el botón flecha para arriba, para adelante, podemos revisar, ¿no? Ok, aquí hay un vector definido como Y. Aquí hay una paréntesis de más. Ok. Si ustedes ven, lo podemos definir. Aquí tenemos el vector, ¿no? Ahora, si nosotros invocamos la función, sería stats de Y. Debería ser la forma de invocar a la función, ¿no? Significa que estamos solicitando que calcule la media y la desviación estándar de este vector, ¿no? Ahora, la respuesta que entregó es 5, ¿ok? Revisamos lo que transfirió hacia afuera, ¿ok? Entonces vamos a compartir el archivo, ¿ok? Ok, entonces revisamos el archivo, ¿no? Ok, aquí está el archivo de Chapra. Nosotros estaríamos solicitando el cálculo de stats de Y, pero como la function calcula dos valores, ¿no? Si ustedes ven, son dos valores. Nos dimos cuenta que si nosotros no lo definamos, él entrega solo uno, ¿ok? Entonces, conviene seguir, digamos, la forma de la función. La función calcula dos valores, repito, y nosotros invocamos la función libremente en la ventana de comando, sin especificar que eran dos los valores, ¿no? Entonces, si en cambio lo hacemos de esta manera, no revísenlo, ahora lo hacemos, deberíamos tener los dos valores que calcula la function, ¿ok? Valor 1 y valor 2. Entonces, volvamos a la ventana de comando, no repito, recuerden esta forma, ¿ok? Vamos a compartir Octave, ¿ok? Ustedes ven que nosotros solo invocamos la función de esta manera, pero por ejemplo podríamos haber dicho lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá. Por ejemplo, valor 1, valor 2, ¿ok? Estaríamos solicitando igual stats de Y. Vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí hay un error, si ustedes ven, de escritura. Entonces, vamos a corregirlo. ¿Ok? La función se llama, revisamos, ¿no? La función se llama stats. ¿Ok? Entonces, vamos a la ventana de comando.
y ahora debería funcionar, ¿no? El valor 1 vale 5 y el valor 2 vale 2,7386. En el libro se llamaban MS, nosotros le podemos dar cualquier dato, ¿no? Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros solo invocamos la función, el valor, sin especificar que sean 2, entrega solo el primero, ¿ok? Entonces, si queremos los 2, le definimos que son 2 los valores que ocupamos, ¿no? Valor 1 y valor 2, ¿no? El libro es indiferente, ¿no? Lo llamó M, media, S, desviación estándar, y después le dijo que era el vector Y lo que tiene que ingresar, ¿no? ¿Ok? Ahora, si ustedes definen otro vector, por ejemplo, obviamente, ¿no? Cualquiera, supongamos un vector 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, ahora si queremos la estadística de este vector, ¿okay? Esto es el vector, entonces lo que hacemos es que en lugar de enviar Y, es una función, por lo tanto cambiamos Z, en lugar de Y, Z, y calcula la estadística de Z. ¿Okay? Entonces, pueden ahí ejercitarse, digamos, siguiendo estos ejemplos que son bastantes, digamos, simples, pero indican cómo utilizar las funciones. ¿Okay? Volvamos al libro. ¿Okay? Entonces, aquí estaba el ejemplo que nosotros acabamos de trabajar. Ya nos dimos cuenta que tenemos que indicar que son 2 los valores de salida, porque justamente son el primero, valor 1 y valor 2. Ok, otra manera sería, por ejemplo, tener, repito, una función que incluya otra función, ¿no? Lo que se llama subfunción, ¿no? Siempre, repito, tienen el micrófono, cualquier concepto que se nos escape, ahí me pueden avisar, ¿no? Entonces deberíamos estar con el chakra en este momento y deberíamos estar revisando el concepto de subfunción. Veámoslo acá. Bueno, razonamos, ¿no? Tenemos una función, la variable de salida se llama v, la función se llama, es diferente a la anterior, se llama freefall subfunc. Significa, digámoslo así, freefall subfunción, ¿ok? Con subfunción. Siempre cuando se invoca esta función que tiene que estar guardada en el archivo, ¿no? El archivo principal, que es freefall subfunc.m, esta función usa, como ustedes ven, 2, 1, 2, 3 parámetros, es lo mismo que antes, ¿ok? Sin embargo, el cálculo no se hace como antes, ¿no? Revisamos. Si ustedes recuerdan, esta función anteriormente hacía lo siguiente. Ingresaba 3 valores y calculaba un cuarto valor, ¿ok? Definía G y calculaba un cuarto valor. Ahora, en lugar, ¿no?, de esta fórmula de tenerla acá, el autor la quiere tener como otra función, ¿no? Es una expresión bastante larga, a veces se puede, digamos, estructurar con otro nombre, ¿no? Trabajándola con otra function, que en este caso es una subfunción. Vamos a ver cómo se hizo, ¿no? Revisen, ¿no? Revisen el programa, lo podemos comentar. Es importante interpretar, no tanto recordar en memoria, sino que razonar sobre los programas, ¿no? Si ustedes ven, hay una función principal que se tiene que guardar en archivo, como mfile, y luego v se calcula con otra función que se llama del. Esta función, como ustedes ven, introduce 3 parámetros que son lo mismo que entraron, ¿okay? Son lo mismo que entraron, y se transfieren a una function que ahora, como está dentro de esta principal, se llama subfunción. Ustedes ven que esta subfunción está aquí, ¿ok? Es una subfunction. Entonces, ¿qué sucede? Se transfieren 3 valores adentro de la función principal. Estos valores se transfieren a una subfunction que está dentro de la función principal.
esta subfunction se llama vel, no tiene que estar guardada como archivo.m porque lo único que se guarda es esto. ¿Ok? Y se calcula la velocidad. Es exactamente el cálculo anterior, pero estructurado mediante una función principal que contiene una subfunction. ¿Ok? Ahora, para asegurarme que me están escuchando, porque no escucho, vamos a ver el micrófono. Si alguien me puede confirmar que me escuchan. Sí, profe, me escucha bien. Ok, Y gracias, gracias. Lo que pasa es que era demasiado silencioso el micrófono para tener duda que se había desconectado algo. No, entonces parece que sí. Entonces, estudien, digamos, revisen este concepto, me parece que es entendible, ¿no? Lo único que hay que observar es que la FreeFile subfunc es la única que se guarda como archivo.m, ¿no? La otra se invoca de adentro y por lo tanto se conoce, digamos, dentro. Luego lo que transfiere, ¿no? Si ustedes ven la estructura de este programa, lo que transfiere hacia afuera, entonces de aquí se sale V, ¿ok? V se sustituye por acá, ¿ok? Porque se calcula como una subfunción y finalmente va hacia afuera, ¿ok? Entonces el flujo de información, ¿cómo es? De aquí entra otra vez para la subfunction, aquí se calcula, de aquí sale de la subfunction, se sustituye acá, ¿no? Porque la subfunción es esta, y finalmente sale de forma definitiva hacia afuera por V. Esa es la estructura de este programa, ¿no? Si ustedes lo pueden revisar. Aquí se indica que hay una función principal, ¿okay? O main, y hay una función, digámoslo así, una subfunction que es la otra. ¿Okay? Entonces, una vez que se ejecuta, ¿no? Ustedes ven que lo único que se hizo es estructurar el cálculo de la velocidad en una subfunction. ¿Okay? Pero el resultado es exactamente igual al anterior. ¿Okay? No se modifica. Si ustedes buscan correr la subfunction de la ventana de comando, ¿okay? Recordamos que la subfunction estaba contenida en la función principal, ¿okay? Era esta. No existe como archivo externo, no hay ningún archivo que se llama vel.m. El único archivo en este caso sería freefile subfunc.m. Entonces, externamente, vel no existe, no se ve, porque es interna a la función principal. De hecho, si ustedes prueban a correrla, ¿ok? Le dan los 3 valores que ocupa, ¿no? Está definida bien, la sintaxis está correcta, ¿no? Ocupa 3 valores. Nosotros se lo damos. Sin embargo, como es interior a la función main, a la principal, entonces MATLAB otra vez dice function indefinida o method vel indefinido para un argumento de entrada de tipo double, ¿no? Esta es la precisión, digamos, de la definición de la variable. Entonces, lo que hace es que indica que o existe un método o una función indefinida, ¿no? Entonces, al final es un error, ¿no? Para nosotros era una function y por lo tanto no estaría siendo definida. Hay forma, esto, digamos, no es tan utilizado en programación estructurada, es más que todo accesar del teclado, ¿no? Parecido a otros lenguajes de programación. Se hace con la sintaxis input. Entonces, la estructura es la siguiente. Tal vez con el ejemplo se ve. Ustedes lo pueden, digamos, correr. Muy simple. Lo que se está indicando es que desde teclado, input, desde teclado, ingrésese la masa. Entonces, cuando ustedes hacen esta estructura y la corren, ¿no? Aquí hay un enter, ¿no? Si ustedes hacen un enter, el command window lo que va a indicar es que se espera un valor. ¿Okay? Y para recordar qué es, ¿no? Escribimos masa en kilogramos. Si nosotros no colocamos nada, hacemos input, se queda el teclado esperando que ustedes entreguen o brinden un valor. Esto lo sabemos, ¿no? La función input significa activa el teclado para la espera de un dato. Ahora, en este caso, nosotros le decimos que el dato que esperamos es la masa. ¿Okay? Entonces,
Pero repito, esos son conceptos de programación en MATLAB, Octave, que podemos tener ahí como para recordar. Pero normalmente esto sería como correr un programa de forma desde la ventana, desde, digamos, el teclado, ¿no? Aquí se dice entregue su nombre, ¿ok? Y este nombre se le asigna, como ustedes ven, a la variable S, ¿ok? Aquí estaba la pregunta del compañero. Si nosotros, que anteriormente, si queremos despejar un valor, desplegarlo, podríamos utilizar la función disp, ¿no? Este es display, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un valor guardado en memoria, no sé, supongamos que tenemos T1, entonces hacemos un disp de T1 y entonces esto lo hace ver, ¿ok? Para ir conociendo MATLAB. Pero, repito, no tiene mayores importancia desde el punto de vista de la programación, es un concepto propio del lenguaje de programación. Aquí hay una función, sin correr la podemos comentar, ¿no? Al final es muy simple, ¿no? Es una function, porque se declara así, se llama freefall-i, ¿no? El autor dice interactiva, seguramente porque ayuda, digamos, a ingresar datos desde un teclado para que el usuario sepa, ¿no? Corriendo el programa, lo que tiene que introducir. Ustedes ven que ni entrega nada hacia afuera. La función se tiene que guardar como freefall.m. No hay nada aquí, ¿no? Hacia afuera. Y tampoco nada recibe. ¿Por qué? Porque lo recibe por el teclado. De hecho, si ustedes la revisan, ¿no? Dejando de lado los comentarios, que son estos, ¿no? Hasta aquí, hace exactamente lo mismo que hizo antes, sin embargo, permite al usuario de ingresar por teclado. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, define G, es lo mismo que antes, y luego ustedes ven que pide al usuario, con la función input, ¿no? Con esta definición, que ingrese por teclado la masa. ¿Ok? Entonces, si uno corre este programa, en algún momento solicita un valor. Ustedes lo ven aquí. De hecho, se corre, ¿ok? ¿Cómo se corre? Siempre se invoca el nombre de la function. Por ejemplo, de la ventana de comando, ustedes pueden probar, ¿no? Tiene que obviamente guardar este archivo. Yo lo había hecho, ¿no? Por ejemplo, voy a devolverme a Octave. Como siempre, si voy al editor, puedo ver los archivos que tenía, ¿ok? Anteriormente, que son todos traídos del Chapra. Aquí hay un freefall interactivo. Y ustedes ven que es el mismo programa, ¿no? Hay un comentario. La función se tiene que guardar como freefall.i.m. Ahí está. freefall.i.m. Comentarios. No tiene mayor importancia en la ejecución del programa, pero son importantes para comprender qué hace el programa. Definición de un valor. No por teclado, ya eso se define en automático, es la aceleración de gravedad. Y luego hay tres valores que son, digámoslo así, dependientes del usuario. El usuario puede seleccionar cuál es la masa, cuál es el coeficiente de arrastre y cuál es el tiempo de cálculo, ¿okay? Para la fórmula. ¿Okay? Y luego, si ustedes ven, bueno, aquí se hace un display de nada, es un vacío. Luego se hace un display de lo que viene entre estos ápices, ¿no? Entonces, tal cual, se haga un display, ¿ok? Y luego se hace un display de un valor numérico. Y digamos que este es un valor constante, si ustedes ven, es una constante alfa definida entre ápices, ¿no? Esta es una constante vacío, no hay nada, ¿no? Es un espacio. Y este, en cambio, es un display, ¿no? Un despliegue de un valor numérico, ¿no? Que debería funcionar. Para invocar la function, deberíamos desde la ventana de comando ejecutar freefall.m. ¿Ok? Entonces, hagamos una prueba. Puedo ejecutarla así.
era una I más, ¿no? ¿Ok? Muy bien, esto es para hacer hincapié, ¿no? Valga el error para entender, ¿no? Importante la sintaxis y que corresponda, ¿ok? Entonces, ahora sí. Entonces nos pide, si ustedes van al editor, voy a devolverme, lo primero que pide es que se ingrese la masa. Luego, secuencialmente, el coeficiente de arrastre y el tiempo, ¿ok? Entonces, hagámoslo de la ventana de comando. Pongamos algo, no sé, 80 kilos. Coeficiente de arrastre de 0,29 y un tiempo, no sé, de 10 segundos. Ok, de acuerdo a la fórmula, este cuerpo que pesara 80 kilogramos, que tuviera una resistencia al movimiento en el fluido de 0,29, un parámetro, ¿no? Un coeficiente de arrastre, y después de 10 segundos tendría ya una velocidad de 49 metros por segundo. ¿Okay? Eso es el cálculo, exactamente igual que antes, solamente se hizo en forma interactiva de la ventana de comando. Ok, revisamos más. Si vamos siempre al Chapra, que sirve, repito, como guía, aquí tenemos el cálculo, se hizo de forma interactiva, entonces ya tenemos forma de trabajar con function, ¿no? Tenemos ejemplo para una función definida principalmente como un archivo .m, ¿no? Recuerden. Luego tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ingresar vectores, importante para la tarea, ¿no? Ingresar vectores, manipular vectores. Luego tenemos una forma de definir subfunciones dentro de una function, ¿okay? Para que algún cálculo se estructure mediante, digamos así, un programa más eficiente de poder interpretar, ¿no? A veces los programas, como ustedes aprendieron en el lenguaje de programación, conviene dividirlos en diferentes módulos para que no se vuelvan líneas infinitas y a la hora de buscar un error va a ser imposible, ¿no? Entonces, más eficiente un programa estructurado. Y después vimos cómo, por ejemplo, interactuar mediante el teclado con una función. ¿Okay? Son ejemplos simples, pero básicamente nos permiten introducirnos rápidos a MATLAB Octave, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, una función fprint. Aquí era el compañero preguntaba antes cómo se puede desplegar, digámoslo así, un dato mediante un formato. No hay que recordar la memoria. Para especificar un formato de salida con un número, la función es fprintf. Y el formato, ok, aquí lo que vamos a imprimir es X, pero le vamos a dar un formato a X. Y luego podemos repetir para Y con otro formato, o mantener el formato, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Con los ejemplos entendemos más. Razonamos, ¿no? Esto es imprimir con formato de salida un valor. ¿Cuál es el valor que queremos imprimir? Velocity. ¿Okay? Eso es el formato. Probablemente el programa en algún momento calculó velocity. ¿Okay? Ustedes ven que aquí lo tenemos. ¿Okay? Aquí, digamos, lo que hizo fue calcular, hizo un despliegue, ¿ok? Y le asoció un valor a velocity. Si ustedes lo hacen de esta manera, deberíamos tener en memoria este valor, porque si no va a dar error, ¿no? Porque vamos a ver cuál es el formato. El formato es lo siguiente. Imprímase, la velocidad es, ¿ok? De hecho, él imprime, la velocidad es. Asígnase a este dato, ¿no? A este dato, el valor de velocity, ese es el valor numérico, tiene que estar en memoria porque si no va a dar error. Y úsese para este dato el formato 8.4f, ¿ok? Y añádase, ustedes ven, eso es el formato, ¿no? Eso es el formato del número de salida. Todo el resto son caracteres, ¿no? La velocidad es metros por segundo. Y esto significa váyase en línea nueva, ¿ok? Eso significa no manténgase ahí en esa línea, pero ahora no hay que recordar en memoria, ¿no? Es un formato de salida. Ahora, ¿dónde entendemos qué significa este formato? Bueno, aquí hay una tabla, ¿ok? Ese es un formato que usa 8 dígitos, de los cuales 4 son digitales, son decimales, disculpen. ¿Ok? Entonces aquí está el formato F, es un formato decimal, donde se especifica cuánto
son de ellas decimales. ¿Ok? Aquí está, váyase a la línea nueva. ¿Ok? Y hay otros formatos. Ahora, repito, no es importante recordar los formatos. MATLAB permite, el compañero solicitaba, utilizar formatos específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso, ¿no? Ustedes lo pueden correr. Lo importante es que tengan en velocidad de memoria este valor, porque si no va a dar error, ¿no? No lo tiene. Entonces, tiene que tener en memoria un valor de velocity de 50,6175. Luego, lo que hace él, lo despliega con 8 decimales, perdón, con 8 caracteres, de los cuales 4 decimales. Y el punto cuenta, parece, ¿no? Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4. Esto es el cuarto. El punto vale 5. El 6 es el 0. El 7. Y este espacio vacío debería ser el 8. ¿Ok? Entonces debería ser 8 caracteres, de los cuales 4 son decimales. Hay otros códigos de formato, repito, no es necesario recordarlos. Aquí sabemos que si queremos hacerlos, lo solicitamos. ¿Ok? Si solicitamos en la ventana de comando help fprintf, nos va a decir cómo opera esta, digamos así, función. Es una función de despliegue de datos según formatos. Vamos a revisar más. Por ejemplo, si alguien está interesado en formatos, no recuerda en memoria, pero podríamos interpretarlo, ¿no? Si lo corremos. Aquí le estamos invocando que haga un despliegue de ¿cuántos números? Vamos a ver. Un formato, un segundo formato, un tercer formato, váyase a línea nueva y asocia al formato del tipo 5D, ¿no? Significa un formato entero, ¿ok? 5 caracteres enteros. El valor de 100, ¿ok? Entonces hay una relación 1 a 1 entre el formato y a quién se le asigna el formato. El formato y a quién se le asigna el formato. En este caso sería 2pi, ¿ok? Que es un número de radianes. Y supuestamente se utilizaría un formato de tipo decimal con 3 decimales, pero 10 caracteres, ¿no? Debería ser esto, ¿ok? 3 decimales, el punto vale 4, el primer dígito vale 5 y luego tiene que haber 5 espacios más a la izquierda, ¿no? Digamos que aquí, si ustedes van a la izquierda, deberían contar 5. Y luego se hace un formato de salida, ahora para no hacer todo, digamos para pi, y se usa el tipo E, ¿ok? Que es un formato científico con letra E minúscula, ¿ok? Entonces aquí tenemos el formato científico. Aparentemente hay un exponente con 3 dígitos, el valor es 0, ¿ok? Después está la base, que sería 10, ¿no? En el caso de la base 10 a la 0, 1, y el valor es 2pi, perdón, pi. En este caso se estaría indicando con una mantisa, como ustedes ven, de 1, 2, 3, 4, 5, digamos que sería 6 si contamos el número a izquierda de la coma, ¿no? Digámoslo así, en un formato de tipo de procesador serían 6 significativas, ¿no? Porque el 3 es significativo. ¿Okay? Esos serían los formatos de salida. Digamos ahora, para no comentarlo, pero sería bueno que alguien que quiere ver, por ejemplo, cómo asociar formatos a vectores, eso me parece un ejemplo interesante, porque lo que hace de este ejemplo es interesante porque ustedes pueden imprimir vectores en formato, por ejemplo, de columnas, aunque el vector era un vector fila. ¿Okay? Entonces, si usted corre esta function, lo que tenemos es, si ustedes revisan, primero un vector fila, un segundo vector fila. ¿Ok? Entonces definimos 2 vectores filas, la misma componente, ¿no? Son 5 componentes cada una. Luego, ustedes ven que forma una matriz. Entonces debería ser una matriz que tiene
X, ¿ok? Punto y coma, revisen, debería ser la primera fila. Y después Y, punto y coma, debería ser la segunda fila. Después se imprime, ¿no? Pero se imprime como columnas, ¿ok? Entonces, ejecutan este archivo. Es interesante porque cambia, ¿no? El ordenamiento de los vectores. Están definidos como fila, ¿no? Sin embargo, uno lo puede imprimir como columnas, ¿ok? Entonces, lo que está imprimiendo aquí es, probablemente hace así, imprime 1 y 20.4 como columna, no, revísenlo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ahí revisen cómo estaría imprimiendo los vectores. ¿Okay? Suficiente que estudien este formato de salida. Si lo hacen libre, ¿okay? Si ustedes pueden solicitar libre, hagan la revisión entre un formato libre y un formato sugerido, que es lo que ustedes, o obligado, que es lo que ustedes están solicitando. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, si ustedes ejecutan esta function, ustedes ven que los vectores no se imprimen como fila, sino más bien se imprimen como columna. El primer vector es 1, 2, 3, 4, 5, y el segundo vector, de forma análoga, tiene las componentes puestas en columnas. Ahora, ¿por qué los imprimió como columnas? Si eran fila, por el formato que se le pidió. ¿Ok? Ven que se dice imprímase X, imprímase Y, vayas a fila nueva. Entonces, los formatos de salida son estos, pero lo que se le está diciendo acá es que cada vez que imprime uno, vaya a fila nueva. Entonces, él imprime la componente de X, la componente de Y, esta es la 1, vaya a fila nueva, imprime la componente de X, la componente de Y, vaya a fila nueva, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces fue el formato, repito, fue el formato que decidió cómo imprimir los vectores. Sin embargo, los vectores eran vectores fila. ¿Okay? Entonces aquí tenemos también un ejemplo, si queremos razonar sobre vectores, ¿no? Operación entre vectores, ¿no? Pero repito, esto se refiere a un formato, no es importante desde el punto de vista del cálculo, ¿no? Digamos, nos faltan unos minutos. Esta parte no la vamos a revisar en este momento. Es como cargar archivos, ¿no? De datos, ¿ok? Y salvar archivos. Digamos, los comandos son save y load, pero repito, no son fundamentales en este momento, ¿ok? Entonces aquí hay un ejemplo si alguien está interesado. ¿Ok? Entonces, digamos que es como salvar en un archivo algunos valores. ¿Okay? Dejamos de lado esta parte que es manipulación de archivo de datos. ¿Okay? Okay, igual acá, es un archivo de texto. ¿Okay? Que se refiere a salvar en un archivo datos. ¿Okay? En este caso es una matriz. ¿Okay? Pero digamos, esto del punto de vista numérico es menos interesante, son formatos y manipulación de datos. Ahora, siempre, repito, tienen el micrófono abierto en el caso tuvieran que hacer alguna consulta. Vamos a preparar un poco la tercera reunión. La vamos a comentar porque esto sí para la tarea es importante, ¿no? Porque la tarea, si ustedes recuerdan, solicita familiarizarse con la manipulación de vectores y matrices. Entonces, para esto resulta muy cómodo el operador for, ¿no? Si ustedes recuerdan, el ciclo, el loop, ¿no? Donde se hacen repeticiones, como también el if, en el caso tuviéramos que confrontar con operaciones lógicas algunos valores entre ellos. Por ejemplo, si un número es igual a 0, no dividir, ¿no? Porque si no divide por 0 es indefine. O si es negativo, cambia de signo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que si recordamos, ¿no? Del lenguaje de programación, la programación con for, ¿no? Con repeticiones, con while o con el if, pienso que no habría problemas en terminar la tarea. ¿Okay? Ahora,
¿Cuáles son las estructuras? Bueno, como se agrupan aquí, son dos familias, decisiones y repeticiones. ¿Ok? Loops and decisions. Bueno, entonces, nosotros podríamos incorporar todas estas estructuras en un archivo, ¿ok? O en una function, y ejecutar cálculos numéricos. De hecho, estas estructuras son muy utilizadas en cálculo numérico. ¿Por qué? Porque el cálculo numérico, como ustedes recuerdan, al final es una secuencia de operaciones que responde a una lógica, ¿no? De acuerdo a la fórmula de cálculo, y a una serie de decisiones y repeticiones que dentro del algoritmo se pueden encontrar una o más veces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener una estructura if. Todos recordamos que el if está controlado por una condición lógica y siempre cuando esta condición se cumple, se ejecuta el interior del if. ¿Ok? El if es un, digamos así, un ciclo que comienza con if, con la declaración if y termina con end. Todo lo que la condición se cumpliera, si se cumpliera, se tiene que ejecutar. Si en cambio no se cumple la condición, recordamos, ¿no? El control se va al final del if y por lo tanto no se ejecuta nada. Si ustedes ven un ejemplo muy simple que hizo aquí el autor, creó una función, ¿ok? Se guarda como gradr.m, la cual manipula notas, ¿ok? Es un ejemplo muy simple. Aparte de los comentarios, ¿no? La parte del if de la función es lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Recibe un dato, recuerden que esta es la posición de entrada, y ejecuta unos cálculos de acuerdo a ese valor. Dice así, si la nota es mayor o igual a 60, entonces despliegue esa nota que pasa, el curso, digámoslo así. En ese caso era un curso donde se pasaba con 60. ¿Okay? Entonces esto se ejecuta siempre cuando el if se cumple. ¿Okay? Ahora, si el valor es menor a 60, entonces no despliega nada, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una forma de escribir el if en una sola línea. Es exactamente lo mismo que el anterior. ¿Ok? Entonces la correspondencia es así. Fila 1 del if, coma, fila 2 del if, coma, fila 3. ¿Ok? Si ustedes ven, es como que fuera, digámoslo así, una matriz, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3. Entonces ahí tenemos el if. Eso se llama if en una sola línea, single line if, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un error, ¿no? De un mensaje de error. Lo vamos a revisar después. Dejamos entonces, ya que estamos con la hora, un descanso de 10 minutos y volvemos en 10 minutos. Descansamos y volvemos.